Hola amigos de YouTube, hoy les tenemos una leyenda llamada Mariángula. Bueno, comencemos. Vivía en Ibarra una muchacha de nombre Mariángula. Era la mayor de 3 hijos y por su carácter recio y mandón como de patrón, sus labores de la casa se limitaban a impartir órdenes a sus hermanos. Le gustaba trepar árboles o jugar con los chicos del vecindario. No se llevaba con muchachas y nunca ponía un pie en la cocina. Era lo que la gente llama una carisina. Además, pasaba la mayor parte del día sola y a su antojo. Sus progenitores trabajaban duro. La madre vendía tripa con pusun en un puesto del Parque La Merced y el padre arreglaba zapatos en un pequeño taller ubicado por el mismo sector. En una ocasión, antes de salir a las ventas en el famoso parque de Ibarra por sus puestos de comida al atardecer, la madre encargó a Mariángula que fuera al camal a comprar las tripas y el pusun para el próximo día. Como a Mariángula le encantaba andar en la calle, la mujer no debió repetir 2 veces la orden. Su hija guardó el dinero y salió de inmediato a cumplir con el mandado, loca de alegría. Mariángula encontró en una esquina a varios amigos entretenidos en la plancha y sin pensarlo se metió a jugar con el dinero de su madre. Perdió las primeras partidas, pero confiada en recuperarse, continuó jugando. Cuando se dio cuenta, no le quedaba ni un centavo, preocupada se dirigió al camal a ver si las carniceras que la conocían, pues solían acompañar a su madre, les fiaban las tripas. Se encaminó hacia allá. Tomó la Juan Montalvo y llegó al sector de San Francisco por el cementerio. Allí se topó con un cortejo fúnebre, ni bien vio pasar el ataúd le picó la curiosidad por saber quién era el fallecido y entró al camposanto, mezclada entre los acompañantes. A los 5 minutos sabía que estaban sepultando a una mujer, sin embargo no satisfecha su inquietud, se quedó hasta que metieron el féretro en un sepulcro a ras del suelo, e instalaron una tapa y la revirtieron con cemento en los filos. Cuando no había más que ver salió del lugar. Al llegar al camal inventó la historia de que se le había caído el dinero, pero las vendedoras no le creyeron y mucho menos quisieron fiarles. Por el contrario, un carnicero se burló de ella: si quieres librarte de una buena paliza, será mejor que caves una tumba y robes las tripas de un muerto. La muchacha tomó el camino de regreso angustiada por el castigo que le esperaba. Volvió a pasar por el cementerio y al acordarse de la difunta se le ocurrió que las palabras del carnicero no eran del todo descabellada. Se dirigió entonces a su casa. Una vez allí tomó el cuchillo del zapatero de su padre y un martillo de punta, ocultó todo en una bolsa pequeña y se fue al camposanto. A las 6, escuchó el silbato del panteonero alertando a algún visitante que era hora de salir. 5 minutos después las puertas del cementerio se cerraron. Mariángula abandonó su escondite y se encaminó a la tumba. Conseguir lo que necesitaba no fue fácil, pero tampoco resultó tarea imposible. Valiéndose del martillo, removió el cemento, extrajo el féretro que estaba al ras del suelo, y se puso a cortar con el cuchillo. El tiempo transcurría. Concluida en la tarea, guardó todo en la bolsa, volvió a meter el féretro y colocó la tapa. Se apresuró a marcharse pues empezaba a oscurecer. Tampoco le costó mucho trabajo salir del cementerio. Trepó por un árbol pegado a una tapia y saltó a la calle. Llegó a su casa pasada las 7 de la noche. Entró con temor de que su padre ya hubiera regresado y al verla con las herramientas, empezara a hacer preguntas. Dio un respiro de alivio cuando no lo halló. Devolvió las cosas, alejó a sus hermanos de la cocina y se puso a cortar las tripas, antes de que llegara su madre y notara la forma extraña. Cuando regresaron sus progenitores la encontraron atareada en las labores de la cocina. Les invadió una profunda satisfacción. Cansada de trajinar de la tarde, Mariángula se durmió temprano. Por lo general tenía el sueño pesado, pero aquella noche, más o menos a las 12, perros del vecindario, que parecía aullar espantados. La muchacha se tapó la cabeza con la almohada a fin de volver a dormir. Resultaba imposible dormir con esos aullidos, que cada vez se hacían más fuertes, como si los perros ladraran a alguien que estaba cerca de su casa. Un tanto nerviosa intentó despertar a un hermano pequeño que tenía su cama al lado, mas él dormía tan profundamente que ni siquiera se movió. Los perros aullaban cada vez más cerca, tan cerca que de pronto se oyeron unos pasos que caminaban por el patio de la casa. Asustada llamó en voz baja a sus padres, pero todo estaba oscuro y nadie de la familia, excepto ella, parecía escuchar los pasos. Oyó luego que la puerta de la calle se abría y que alguien entraba. Mariángula se sentía sobrecogida del terror y tenía los pelos de punta. Quería gritar con todas sus fuerzas, pero la voz no le salía. Hubo un silencio siniestro que le heló la sangre. A continuación escuchó una voz pavorosa que decía: Mariángula, devuélveme las tripas y el pusun que te robaste de mi santa sepultura. Creyó morirse,
Con desesperación se tapó con las cobijas y se puso a rezar a fin de ahuyentar a aquel ser de ultratumba que se aproximaba a la cama. La muchacha sudaba frío y sintió que una mano empezó a jalar las cobijas al tiempo que la voz insistía: Mariangula, devuélveme las tripas y el pusún que te robaste de mi santa sepultura. Y de repente las mantas volaron de la cama de un solo jalón. La muchacha, con el corazón a punto de reventarse, le vio que la muerta, cercenada el estómago y los intestinos, la miraba con furia mientras repetía: Mariangula, devuélveme las tripas y el pusún que te robaste de mi santa sepultura. Esas fueron las últimas palabras que escuchó antes de que el corazón se le paralizara de horror. Al siguiente día los padres hallaron el cuerpo de su hija sin vida, mostraba en el rostro una expresión indescriptible de espanto, además tenía el vientre destrozado. Alguien le arrancó los intestinos y se los llevó.